Y quiero agradecer muy especialmente a Corriente Alterna y en particular a Sonia y a Carlos por esta invitación a poder estar aquí con ustedes en estos 3 días. Y bueno, deseo agradecerles a ustedes también el entusiasmo por participar. Vamos a ver si pues podemos tener aquí un intercambio provechoso, y seguramente quien más va a aprender soy yo. Lo que voy a intentar hacer no es un seminario académico. Tenemos además la cuestión de que ustedes son un grupo muy diverso, es decir, por muy variadas razones, por sus ocupaciones, por sus intereses, por su formación, etcétera. De modo de que yo voy a tratar de hacer planteamientos de carácter más bien general, y ustedes pues me los puntualizarán. Nadie debe tener ninguna timidez para preguntar algo o hacer cualquier aclaración, porque de lo que se trata es, bueno, de un intercambio, es decir, es un espíritu de seminario, no de una clase o una conferencia así académica ni nada de esto. Es una cuestión de diálogo. De otro lado, yo voy a hablar sobre la base de mi propia experiencia de trabajo profesional. Yo no soy un profesor. No voy a hablar desde un punto de vista como de un conocimiento estructurado que yo les venga a presentar, sino más bien a compartir mi propia experiencia de trabajo en este campo específico. Por eso la manera como he querido organizar estas presentaciones es primero hacer como una introducción un poco acerca de la tan llevada y traída curaduría, y acerca de las exposiciones como entidades en sí mismas. Y después de que hayamos discutido esto, pues entonces quería presentarles 2 cosas. Una es una exposición grande que tuve el privilegio de poder hacer en México en el año 2010, y que involucró a todo el Palacio de Bellas Artes de México y al Centro de Arte Exteresa Arte Actual. Ambas entidades completas fueron dedicadas a esta exposición, que se tituló Crisis, América Latina, Arte y Confrontación, 1910-2010, y que abarcó más de 100 artistas y más de 200 obras sobre esta cuestión de este tema de arte y confrontación en nuestro continente. Y es una exposición que tiene una cantidad de características muy especiales, que pienso que puede ser un ejemplo para discutir muchas cuestiones con respecto sobre la curaduría en directo, es decir, ahí mismo vivamente, ¿no? Con el caso mismo de la muestra que iremos viendo, que eso es lo que me interesa sobre todo, ¿no? Traer así como un ejemplo vivo para analizarlo. Esto posiblemente sea mañana, y entonces pasado mañana pues voy a hacer algo que es muy poco usual. Por lo general los curadores, los críticos, visitamos los talleres de los artistas, y los artistas nos enseñan ahí su trabajo en proceso, es decir, se abren ante nosotros y nos muestran esto. En este caso yo quiero voltear la costumbre y abrir yo mi taller y mostrarles a ustedes una exposición grande en la que estoy trabajando actualmente, y que se inaugurará a mediados de marzo en Italia, y es una exposición sobre el tema del paisaje. Entonces me interesa mucho compartirlo con ustedes para mostrarles cómo está el trabajo, el horno, ¿no? El horno, el proceso, las ideas, por dónde va la cosa, y quizás obtener también una retroalimentación de ustedes
que me ayude a mí mismo en el desarrollo de esta exposición, ¿no? Y así, bueno, el que saldré ganando seré yo, y espero que Carlos no me rebaje los honorarios por eso, ¿no? Por esa ganancia que voy a obtener aquí en la discusión con ustedes. Pero por eso insisto mucho en que esto es un diálogo, y aquí todo el mundo que esté relax, y vamos aquí a compartir cosas y hablar y bueno, para tratar de, no sé, quizás de que ustedes aprendan un poco de la experiencia de alguien que ya ha vivido más, y yo a la vez aprender de ustedes, ¿no? No sé si conocen al escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, que es el autor de esta célebre novela Tres Tristes Tigres. Él comenzó como crítico de cine para una revista cubana en los años 50 que se llamaba Carteles, y entonces después recogió estas crónicas de cine. Él toda su vida fue un extraordinario conocedor y fanático del cine. Pues bueno, recogió estas crónicas en un libro muy fascinante que tituló Un oficio del siglo XX. Y entonces la idea era que él decía que el oficio de crítico de cine es un oficio nuevo, es un oficio del siglo XX, ¿no? Y quizás podríamos decir que el oficio del curador entonces es un oficio del siglo XXI, prácticamente, porque es ya en este siglo en que se consolida mucho y empieza a expandirse y empieza a convertirse prácticamente en una moda, ¿no? Incluso estamos reunidos aquí precisamente para discutir sobre esta actividad que todavía para algunos es un poco enigmática, y algunos no se la explican y otros la contestan. Otros idealizan al curador, que se convierte en un nuevo mito, en una nueva celebridad, llega incluso a ganarle a los artistas, cosa que es bien difícil, ¿no? Superar el ego de los artistas, ¿no? Pero a veces los curadores pues les ganan en eso, ¿no? Entonces, sí, no obstante, ¿no? En realidad los curadores han existido siempre. Los curadores han existido desde que existen exposiciones, porque las exposiciones nunca se han hecho solas. Siempre había alguien o un grupo de personas que las hacían. Solo que este curador o esta curadora o este equipo de trabajo permanecía en la sombra. Y se tenía la idea ingenua de que cuando uno iba a ver una exposición, uno pensaba que iba a ver lo que iba a ver. Iba a ver, por ejemplo, una exposición de paisaje inglés del siglo XVIII, y bueno, pues yo iba y veía eso, ¿no? Pero no se pensaba que lo que usted estaba viendo es la mirada al paisaje inglés del siglo XVIII que una persona o varias le habían articulado para presentarla a usted. Es decir, quedaba oculta el hecho de que toda exposición es una construcción de sentido. Toda exposición en sí misma construye un mensaje y responde a posiciones, a visiones, a ideologías, a intereses, a un sinnúmero de factores que están detrás de esta presentación. Con la salida a la palestra del curador, entonces ha quedado mucho más claro el hecho de este hecho, ¿no? De que hay un autor detrás de toda exposición, aunque sea la exposición personal de un artista, porque esta obra personal de ese artista podría haberse presentado de muy diversas maneras. Las obras que se exhiben podrían haber sido estas o estas otras. Hay algunas que quedan fuera, otras que se incluyen, hay una manera específica de articularlas, en fin, hay toda una cantidad de elementos
en la presentación de esa muestra. La palabra curaduría, que en España no termina de ser aceptada, y allá saben, se usa el término comisario, comisariar, comisariado, porque le resulta muy chocante ese curador, curadora, ¿no? Le parece que es algo relacionado con la medicina primitiva. Y entonces, bueno, no entra, pero sí ha entrado en el resto de los que hablamos castellano y llega desde el inglés. No obstante, el origen de la palabra viene del italiano y es muy bonito. Viene de ese verbo italiano que quiere decir cuidar. O sea, la exposición tal está a cura de fulano o mengano, es decir, está al cuidado. O sea, es una palabra muy bonita porque me parece que de una manera muy precisa también presenta el rol de este profesional, que es sobre todo un rol de modestia. Es decir, tiene que ponerse, a pesar de que tiene control, tiene poder, a pesar de que, como decíamos, articula un discurso, una creación de sentido, pero siempre tiene que tener la modestia de permitir a los artistas que participan, que puedan expresar ellos también sus mensajes en primer lugar, ¿no? Entonces es un cuidado en la presentación, ¿no? Y de ahí pues viene este verbo, ¿no? En una bueno, no, pero esta anécdota la voy a hacer después. La salida a la palestra del curador, esta puesta de moda del curador, bueno, quizás se dice que comienza a fines de los años 60 y se pone un hito como el supuesto comienzo de este rol más protagónico del curador, y es una exposición curada por Harald Seemann para la Kunsthalle de Berna, y que se tituló Life in Your Mind, When Attitudes Become Form. O sea, vive en tu mente cuando las actitudes devienen formas. Y se considera un poco a Harald Seemann como el heraldo de esta nueva curaduría, como más autoral, más protagónica. Es quizás hoy día como el curador mítico, ¿no? Quien curó una documenta también muy famosa, y no cabe duda de que a partir en los años 70 pues tiene en causa mucho este trabajo, ¿no? No obstante, hay una cantidad de profesionales trabajando ya en la época que los ha intentado rescatar a Hans Ulrich Obrist, tan destacado curador, en un libro que se llama Historia de la Curaduría, y que ha sido hace un par de años traducido al español y publicado por la editorial Éxito en Madrid bajo el título Historia del Comisariado. Y lo que hace Obrist es reunir entrevistas que él hace a una cantidad de curadores, directores de museos, que él considera figuras históricas en la definición y desarrollo de la profesión. De modo que para los de ustedes que estén interesados en ampliar en estas cuestiones, es un libro muy recomendable y muy agradable de leer, porque cuenta toda la historia, él hablando directamente con estos personajes, ¿no? Que el autor es... que es otra de las
de las celebridades de la profesión hoy día, ¿no? Bueno, pues este desarrollo de la actividad del comisariado tiene que ver también con una conciencia que se ha ganado en cuanto a las exposiciones y su papel, y que ha hecho hasta que en el mundo académico se defina una nueva disciplina que son los llamados Exhibition Studies, que se desgajan de los Museum Studies, o sea, el estudio de los museos, una disciplina que estudia el museo, su papel y todas las cuestiones que giran alrededor de su práctica. Entonces se desgaja esto que estudia las exposiciones como entidades en sí mismas. Es decir, no estudia tanto el arte que tienen las exposiciones como las exposiciones como un hecho de construcción de sentido y como un hecho discursivo, estudiando sus contextos, los distintos componentes comunicacionales, ideológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante resaltar esto, ¿no? Cómo la exposición, porque hemos pensado mucho en el arte solo, ¿no? Y el arte en realidad nunca está solo. El arte siempre está en un contexto y nos comunicamos con él y lo apreciamos dentro de un contexto particular, y el mensaje que éste será capaz de transmitirnos varía mucho de acuerdo con ese contexto. Quizás ustedes conozcan la obra de Louise Lowler, una fotógrafa que ha tomado fotos de obras de arte de grandes pintores situadas en distintos lugares, ¿no? La casa, el comedor de la casa de un coleccionista, la sala de reuniones de una corporación internacional, el baño de alguien, y es interesante ver cómo esta obra, ¿no? Un poco que cambia su sentido por el lugar donde está situada, ¿no? Es siempre absolutamente importante para apreciar el arte verlo en relación con lo que tiene al lado y la manera cómo se estructura, cómo se articula, cómo se presenta. Y esto es precisamente lo que hacen los curadores con las exposiciones. La exposición implica un recorrido, implica una manera como una obra se relaciona con la otra, implica una iluminación, textos que participan en ella, el contexto de un museo o de un centro de arte en particular, la época del año en que se hace, la circunstancia temporal en que tiene lugar. Hay una cantidad de condicionantes extraordinarias que va armando la comunicación que vamos a tener con la exposición y el sentido que la exposición nos va a trasladar. Y detrás de esto, bueno, está el curador como quien tiene el control de todo esto. Siempre surge esta pregunta, ¿no? Como en una profesión nueva que la gente todavía no conoce muy bien, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando sabes todas estas planillas que hay que llenar cuando uno viaja a ciertos países, ¿no? Que te ponen profesión, entonces yo nunca pongo curador, porque a menudo el tipo que está ahí me dice, ¿y usted? ¿Y en qué hospital cura usted? ¿O a qué cura usted? ¿No? A lo mejor casi te pregunta, oye, mi mujer tiene un dolor de cabeza que no se le quita, ¿no? Algo así. Ya me pasó una vez pidiendo una visa para Italia, esto, ¿no? Entonces yo pongo escritor o pongo crítico de arte o algo de eso, ¿no? Porque todavía mucha gente no sabe qué diablos es el curador este. Es una profesión nueva, aunque sabemos ya que no es nueva, pero que ha salido ahora a la palestra. Entonces siempre hay esta pregunta, ¿qué es un curador, no? Y siempre me hacen la maldita pregunta esta a menudo, ¿no? Y yo realmente pues no puedo definirlo en una sola palabra.
porque la profesión se caracteriza precisamente por su multiplicidad. Se han usado distintas definiciones. Por ejemplo, se habla del curador como un autor de exposiciones, que es una definición que a mí me gusta bastante, porque precisamente destaca el hecho de la exposición como una creación, ¿no? Y refiere también como al cine de autor, ¿no? Es decir, hay una voluntad intelectual detrás de la organización de esa exposición. Pero por otro lado, esta definición tiene el problema de que se dice que es como un poco subraya la egolatría del curador, ¿no? Y su manera de dominar y controlar a los pobres artistas. Entonces es también problemático. Mari Carmen Ramírez le ha llamado un cultural broker, ¿no? Que es como un, ¿cómo es broker? Como estos agentes de seguros, ¿no? Cultural, ¿no? No me viene la palabra. Se ha comparado con el director de cine, se ha comparado con el director de orquesta, es decir, alguien que está poniendo orden o tratando de hacer sentido con un colectivo complejo, ¿no? Y en realidad se ha dicho que es un mediador, que es otra definición muy, muy interesante, porque en realidad el curador está en el medio de una cantidad de factores muy complicados que inciden en la creación de ese hecho extraordinariamente laborioso y complicado que es una exposición. El curador, vamos a ver, aquí está. Podemos decir que está como en medio, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner otro color para que quede más bonito. Aquí pongo grande la S para destacar de que no hay un público como una entidad abstracta, generalizada, sino que hay una diversidad de públicos, como ustedes aquí, son una diversidad de personas que tienen características plurales, ¿no? Y esto es muy importante a tener en cuenta por el curador. Siempre debe de pensar la exposición no como un hecho abstracto, sino como tiene que tener en cuenta para quién es esta exposición y quiénes van a tratar de entenderla, ¿no? Hoy por la mañana veíamos esto con la muestra en los patios de Córdoba, ¿no? Es un proyecto pensado para el contexto y para los que iban a recibir ese arte, ¿no? Bueno, la institución, que es el museo, la Kunsthalle, el centro de arte, la galería, la feria de arte, hay también una diversidad de instituciones. Bueno, esto me quedó mal, pero bueno. Elemento clave en el mundo del arte hoy día, ¿no? Y cada vez más la búsqueda de patrocinio es una de las cualidades que tiene que tener un curador, y el trato con los patrocinadores. Entonces es un elemento cada vez más importante.
el outreach de la muestra, es decir, la relación, los departamentos de educación del museo, la manera como se trata de entrar en contacto con públicos diversos, con escuelas, etcétera. Está la parte de la parte del diseño de la exposición, iluminación, espacio, arquitectura, todos estos aspectos que podríamos resumir en museografía. No solamente el catálogo, sino las hojas de sala, las cartelas, no sé cómo le llaman aquí, la identificación de las obras, los folletos, todo este material que se distribuye, el website, el Facebook, el tweet que mandas, todo esto también es al final responsabilidad del curador. Y bueno, esto podríamos puedo seguir aburriéndolos aquí, poniéndole más y más cosas, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, el pobre curador está, como ustedes ven ahí, en el medio de un verdadero y muy complicado, o de una muy complicada situación. Y esto me hace a mí imaginar al pobre curador, que no es la cara que solemos pensar del curador, ¿no? Sino que solemos pensarlo muchas veces como un tipo autocrático, ególatra, diletante, opresivo y tal, ¿no? Pero en realidad esta es la dura verdad del profesional. Hu Han Ru, que es otra de las estrellas de la curaduría internacional, este colega de origen chino, que bueno, vive ahora en Estados Unidos. Él dice, él lo ha dicho muy claro, dice, mire, el trabajo del curador es un minuto de creatividad, 10 minutos de inteligencia y meses de trabajo burocrático y de broncas y discusiones con todo el mundo. Él resume así y estamos hablando de uno de los curadores más creativos que hay, que se ha caracterizado precisamente por mover la definición de exposición y introducir nuevos modelos muy propositivos. Bueno, voy a usar unas notas como estructura para hablar un poco más de las exposiciones, porque me parece cada vez, para poder comprender el trabajo del curador, es muy necesario saber un poco de cuál es la historia de este hecho, de esta institución que llamamos exposición, y que es muy reciente, es también muy reciente, así que me van a permitir que vaya leyendo, ¿no? Y bueno, les decía esto de que ver y pensar las exposiciones como entidades significantes es en realidad, en sí mismas, es en realidad una tendencia reciente. Hasta hace poco solo nos ocupábamos del arte y de los artistas. Y esto a mí me resulta paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya escrito tanta historia del arte y que se haya discutido tanto del arte y de los artistas sin pensar en la manera como esto se vehicula? Es decir, como si el arte estuviera como el oxígeno, ¿no? Que uno simplemente lo respira, y no que llega dentro de un paquete, dentro de una organización, una estructura que es la que nos pone en contacto con él. Porque en realidad la obra de arte nunca se comunica en un estado puro, ¿no? En un limbo, sino formando parte de un discurso visual por su relación con otras obras, con una locación, un espacio, una iluminación, una presentación y un recorrido dado, ¿no? Entre muchos otros factores físicos. Y no de menor importancia son los factores no físicos, los discursos, la propaganda, las expectativas, los saberes y valoraciones acumulados,
prevalecientes, en fin, todo el llamado archivo que, junto con otros componentes como la temporalidad y las subjetividades, condicionan su recepción en el lugar donde se muestra, tanto como sus reverberaciones más allá. La obra nunca está sola en su espacio y su espacio nunca es completamente suyo. Aquí yo no sé si esto a mí me parece muy importante, ¿no? Y no sé si se entiende bien, porque tenemos la tendencia a pensar en la obra, ¿no?, como una entidad así un poco fuera del tiempo y del espacio, ¿no? La Mona Lisa, la Gioconda, ¿no?, está ahí, ¿no? Pero esto es un retrato que un señor que estaba muy enamorado de su mujer le encargó a un pintor que había ahí a mano, que era Leonardo. Como no había fotografía en la época todavía, pues le encargó que le pintara el cuadro de la esposa para ponerlo en su casa y tenerlo allí, ¿no? Leonardo, el artista, encuentra algo en esa misma obra y nunca la cobra porque no se la entrega al tipo. La conserva durante toda su vida, se la lleva a Francia, donde muere, y de ahí, bueno, va a parar al Museo del Louvre, ¿no?, donde está ahí en esta especie de espectacular presentación. Ahí hay toda una experiencia mitificadora, ¿no?, en ver esta obra. Entonces, pero la obra no está sola en su espacio, pero es que además el espacio está siempre actuando sobre la obra. Hay como una relación, y es, por lo tanto, insisto, muy importante en pensar la obra situada en su espacio, y esto forma parte muy importante del contenido de la labor del curador. Siempre hay un contexto que circunscribe y modula la pura visualidad del arte. A menudo de modo paradójico y hasta risible, ¿no?, que es precisamente lo que le decía que ha hecho Louis Lowler. Las exposiciones son un fenómeno reciente. Durante miles de años no hubo exposiciones, simplemente no existían. Lo que hoy llamamos arte formaba parte de conjuntos y contextos religiosos, gubernamentales, públicos, domésticos, etc. La definición del arte como actividad estético-simbólica autónoma comienza muy tardíamente en el Renacimiento y solo se completa con el Romanticismo y la Revolución Industrial. Es entonces cuando las obras culminan el proceso de independizarse de funciones prácticas, de su condición ancilar como componentes de maquinarias espirituales, conmemorativas y de poder, en templos, edificios de gobierno, espacios públicos, etc., y directamente representativas, como es el caso del retrato. Y se establece la noción actual de arte. La Mona Lisa ya no es la fotografía de la esposa del Giocondo, sino es una obra de arte que tiene un valor más allá de reproducir la cara de esta mujer italiana. Entonces, se crea un nuevo concepto y un nuevo sentido del arte, de lo que hoy llamamos arte, que es una palabra que ha cambiado mucho su significado a lo largo de la historia. Como resultado de un proceso histórico que conduce a la modernidad, las artesanías, pintura, escultura y grabado se liberan de los conjuntos de los cuales formaban parte, por ejemplo el altar en una iglesia, se niegan a ser industrializadas, conservando, más aún hiperbolizando su carácter de piezas únicas, y a la vez se escapan del ámbito de la artesanía para convertirse en arte con mayúscula. Durante la época medieval, un pintor y un carpintero y un orfebre de metal estarían, por decirlo así, al mismo nivel. Ocurre la revolución industrial y se mecanizan una cantidad de actividades.
Pero los que hoy llamamos artistas y bellas artes, pintura, escultura, grabado, etcétera, se niegan a ser industrializados y conservan el handmade y la marca autoral y encuentran un territorio propio independiente que es después teorizado y se constituyen en lo que hoy llamamos arte, ¿no?